Nosotros podemos ponernos a pensar en las progresivas ampliaciones de todos los tipos de números existentes como el método para resolver ecuaciones algebraicas que progresivamente se fueron complicando. Pero hubo un momento en el que nos topamos con un problema considerado como irresoluble o imposible. La solución fue ver más allá de la álgebra y geometría e inventar nuevos tipos de números, estos conocidos como los números complejos, que, de manera específica, surgen del intento de encontrar las raíces de las funciones cúbicas. Hola, yo soy Alan Yaret Reina Pérez y les voy a mostrar la definición de los números complejos. Bueno, aquí está la definición. ¿Cuál es? Bueno, los números complejos son una combinación de los números reales e imaginarios y estos mismos forman un cuerpo algebraicamente cerrado. Y para decirlo en palabras un poquito más fáciles, se podría decir de que son números que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y aquí mostraría su esquema donde se ven pues todos los tipos de números, desde los complejos, los reales, los imaginarios y bueno, entonces sabiendo que dentro de los números complejos están los números reales y los números imaginarios, se podría decir de que puede ser más fácil comprender que los números complejos son combinaciones de números reales y números imaginarios, tan solo con ver este esquema, o sea que podríamos combinarlos de la manera que nosotros queramos. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias. Bueno, ya tenemos claro que cuando pensemos en números complejos, debemos pensar de la manera completa y simple antes que la manera complicada. Esto comprendiendo ambos mundos, el real y el imaginario. Bueno, ahora vamos a ver la fórmula de un número complejo, que la representación más común de un número complejo es la suma de una parte real y una parte imaginaria. Al mismo tiempo, la parte imaginaria se divide entre la parte imaginaria y la unidad imaginaria. Y bueno, podemos ver este ejemplo, h más ui, donde h es un número real, ui es un número imaginario, o de manera más concreta, h es un número real, u es la parte imaginaria e i es la unidad imaginaria. Bueno, entonces con esto surge la duda. Siempre que encontremos una combinación de números y veamos una i, ¿querrá decir que se trata de un número complejo? Bueno, esta pregunta bueno, tiene un poco de trampa porque todos los números que conocemos están comprendidos dentro del conjunto de los números complejos. Si recuerdan el esquema anterior, verán que un número real también es un número complejo. Entonces, es cierto que cuando nos encontramos un número real, no vemos ninguna i. Entonces, este será el caso de un número complejo donde la parte imaginaria es cero. Y también están las formas de los números complejos, que la primera es el número complejo puramente real, que es un número complejo donde la parte imaginaria es cero. En otras palabras, es un número real, cualquier número de menos infinito a más infinito. Y el número complejo puramente imaginario. Este es un número complejo donde la parte real es cero, o en otras palabras, es un número imaginario cualquier número real que lleva al lado una i. Los números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre número real y un tipo imaginario. Un número real es aquel que puede ser expresado por un número entero o decimal. En cambio, un número imaginario es aquel cuyo cuadro es negativo. El concepto de un número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler en 1777, cuando él logró a b menos 1 negativa el nombre de i, que es aquel llamado imaginario. La noción de un número complejo aparece ante la posibilidad de los números reales de abarcar a las raíces del orden par del conjunto de los números negativos. Los números complejos pueden, por lo tanto, reflejar todas las raíces de los polinomios, algo que en los números reales no están en condiciones de hacer. Los números complejos
Se pueden decir que los números imaginarios son señalados con la letra I latina. Se pueden decir que los números reales de este número que es 0, ejemplo, en un número imaginario puede ser descriptible como un producto de un número real por la unidad imaginaria que es I, donde la letra I detonada la raíz cuadrada de -1. A esto también se le puede llamar constante imaginaria. Pero, ¿de dónde surge el apodo del número imaginario? Su nombre fue dado por René Descartes del siglo XVII y, y lo propuso con intenciones despectivas, aunque es un concepto válido, suponiendo un plano con eje cartesianos en el que los números reales se encuentran sobre el eje horizontal y los imaginarios sobre el eje vertical complejo. Un claro ejemplo es en el que vimos en la clase. En el año 1777, Leonhard Euler le dio nombre a I por imaginario, de donde la manera descriptiva es I es igual a raíz -1, dándole a entender que no tenían una expresión real. Bueno, les hablaré sobre la importancia de los números complejos. Son la herramienta del trabajo del álgebra, el análisis, así como de ramas de las matemáticas, puras y aplicadas como variable compleja, ecuaciones diferenciales, facilita el cálculo de integrales, en aerodinámica, hidrodinámica y electromagnetismo, entre otras grandes ramas de la ingeniería. El conjunto de números está formado por el número reales, que se le denomina R, y los números complejos. En estos últimos es donde hay que prestar más atención, eh, ya que los números complejos fueron creados para solucionar un problema cuando se aplicaba la raíz cuadrada al número -1. Es así que se inventó el número complejo y para que se le dé respuesta a la raíz cuadrada de este número. Este tipo de números se escriben de varias maneras, siendo la más común la que se expresa como z igual a a más bi. En esta expresión, la letra a representa la parte real del número, mientras que la letra b representa a la imaginaria de este mismo. Hay muchas especialidades que se utilizan los números complejos en su día a día, resultados cruciales en la resolución de todo tipo de operaciones. Hay cálculos que resultan más fáciles hacerlos con números complejos que con números reales. Se usa en álgebra, en ecuaciones diferenciales, análisis de variables complejas, en cálculos integrales. También son muy utilizados en aerodinámica, electromagnetismo, hidrodinámica, mecánica cuántica, electrónica, ingeniería, telecomunicaciones, por mencionar algunos ejemplos. Son un recurso fuente también de la física y sobre todo tienen una importancia fundamental en las matemáticas. A nivel matemático, como lo estaba diciendo, en ciertas integrales se hace un teorema de residuos a algunos tipos de integrales relacionadas con funciones trigonométricas. Es de suma importancia. Las hiperbólicas, cuando se eleva a una potencia n. En circuitos de corrientes, donde se ve utilidad se utiliza estos números complejos. También en la mecánica cuántica se ha llegado a utilizar para resolver ecuaciones. También podemos añadir que los números complejos influyen en geometría con las formas y los triángulos en ecuaciones dinámicas, en dinámicas de fluidos, en relatividad y en la teoría del control, desde su aprovechamiento de distintas ciencias y se han visto muy beneficiadas al descubrimiento de que se han aportado estos números. Un dato interesante es cómo los matemáticos se posicionan a favor de los números complejos, de su preferencia respecto a los números reales, ya que el motivo de esto es que se encuentran en las que permite llevar a cabo la resolución de ecuaciones de una manera mucho más cómoda y eficaz. Esta situación se razona gracias a la existencia del teorema fundamental del álgebra, con lo cual se determina que los números complejos representan un grupo que algebraicamente se encuentra cerrado. Y esto sería todo de mi parte.